muerte que corre viviendo por mi sangre. Insuflo, soplo en el tubo que se derrite de dolor y suena mi sangre y canto. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me sacan. El viento que arrasó mi montaña dibuja con las piedras algo que me consuela sin decirme. Muero y canto. Camino sobre la misma tierra donde te mataron y no muero y canto. Abrazo tu llanto que me arrastra hacia tu tumba, que cavan muertos de mañana y pasado, y el futuro lo matan y no hay lugar para enterrarnos si todos estamos condenados a muerte. Corro a mi muerte, abro los brazos y me dejo caer en tu puño abierto y cierro. Me hago a tu lado y los ojos cierro y muero, muero, muero. Y no muero y canto. 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 Me levanto. Corro huyendo y huyo corriendo, me confundo, caigo, me lastimo, tropiezo, me hieren las piedras que no me ven cuando no las veo, me canso y me ahogo y muero, y de mi sangre te escribo y te canto. Hola, Muy buenos días, muy te han buenos días. Ya estamos matado, escuchando la musiquita para y yo empezar. aquí Vamos a por aquí, me grabando mato un poquito y todo. canto, Va a ser un gran día y una gran jornada. Canto para no matarlos y canto para matarlos. Yo también tengo hambre de matar. Yo también tengo hambre de matar. Yo también tengo hambre de matar. Yo también tengo hambre. Y a mí que no me coja la muerte, ni siquiera en la puerta de mi casa, porque en esta tierra que es tan mía, no tengo que chuparme sus balas, porque en esta tierra que es tan mía, no tengo que chuparme sus balas. بغني عشان علا في الموت هتسمعني، بخوض في الموت ادور يا علا عنك، غريب في الموت وفي الدنيا غريب، واديه غريب الدار في موته بيهتدي بالنور، ونورك في المنام شفته ونورك في الدموع شافني. بغني عشان بموت علشان ما متش يوم ما مالك مات. Canto porque muero, porque no he muerto cuando te mataron. Corta. ¡Qué lindo! Lindo, precioso. Sí, esto, precioso. Ay, sí. En el país de los desempleados hay albañiles, coristas, poseros, payasos. En el país de los que perdieron su trabajo
Hay enfermeras, maestras, comunes y extraños en el país de los desempleados. Hay peluqueras, actores, bomberos y sabios en el país de los que perdieron su trabajo. Hay bailarinas, doctoras, de arriba y de abajo. De todo hay, fértil la región del desempleo. De todo hay, de todo hay. De todo hay, fértil la región del desempleo. De todo hay, menos banqueros. En el país de los desempleados hay camareros, filósofas, bibliotecarios. En el país de los que perdieron su trabajo hay ebanistas, pintoras, enfermos y sanos. En el país de los desempleados agricultores, pianistas, verdeles y santos. En el país de los que perdieron su trabajo. Recepcionistas, botones, ausentes, cercanos. De todo hay, fértil la región del desempleo. De todo hay, de todo hay. De todo hay, fértil la región del desempleo. De todo hay, menos banqueros. Hay 3 verdades absolutas para cualquiera. Muy buenos días, y ahorita ya vamos a empezar un poquito más, unos 10 minutos, 7 minutos más, a las 10:45 por ahora. Gracias. Se presenta un cimarrón, tumbando a los invasores y a su Cristóbal Colón. Guiro, despertando las conciencias, trinando como un sinsonte, ofreciendo resistencia. No hay opresión que no afronte, porque soy un cimarrón y por eso me voy pa'l monte. Pa'l monte. Yo soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Oye, oye, cimarrón, cimarrón pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen. Reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. 1492. ¿Qué pasó? Había ya la Cristóbal Colón llegó con la banda de ladrones y asesinos, genocidas, violadores y secuestradores que lo acompañó. A su arribo la vigencia de nativos presenció y en guerreros aborígenes resistencia encontró. Los esclavizó, masacró, casi los extinguió, para después salir diciendo que América descubrió. Tan hipócrita, al esclavista esto no le bastó y hacia África el genocidio extendió. Africanos secuestró, trasladó, como animales vendió, pero el negro se le reveló y las cadenas rompió. Voy pa'l monte, río arriba contra la corriente. Quilombo, cumbe, mocambo, manier, palenque. Nunca seré esclavo, aquel que de reyes desciende. Y yo vengo de la madre continente. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Oye, oye, cimarrón, cimarrón pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen. Reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Catalina Luango, Bórica, Huigua, Cecilia Fatín, Harry Tuma, Casilda, Kunumi, Dembélé, Agustina, Nani, Kim Pavita, un Singam. Historia, Palenque de Bencos, Cuco Manantiales, Barú Lentado, Violín, Limón y Zanaguares, Malúa, La Bumba, Sigua, Frijol y Viñales, Miguel de Burí, Antón y Zumbido, Pamales. Estamos resignificando, dignificando, desaprendiendo, afrosembrando y claro que el racismo
La gente blanca y racista si está bien equivocada. Les recuerdo que África es la cuna de la humanidad. De sus libros de historiografía cambien el guión. ¿Desde cuándo ser un genocida es civilización? Nuestra realeza ancestral exige reivindicación. Pues la historia afro no comienza en la esclavización. Grita fuerte, soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Oye, oye, cimarrón pa'l monte. Cimarrón pa'l monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen. Reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón pa'l monte. Componte, Colón, componte. Componte, Colón, componte. Componte, Colón, componte. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Componte, Colón, componte. Componte, Colón, componte. Yo te escucho, componte, Colón, componte. Componte, Colón, componte. Componte, Colón, componte. Componte, Colón, componte. Yo soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón pa'l monte. ¡Hierro! Resistencia antirracista. Negro transparente. Descolonización mental. Enseñando a desaprender. Afrosembrando. Muchas gracias, estamos esperando que algunas personas se conecten más. Por aquí andamos. Muchas gracias. Quedamos que hasta las 10:45, entonces no se preocupen, por aquí andaremos. Hola, hola, no, yo estoy aquí en Santiago, no me llevan pa'l monte. ¿Cómo estamos, pueblo? Hola compañero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo se encuentran?
muy feliz, muy feliz día. ¿Te gustó la ¿Qué más, musiquita? Antonio? Feliz día, hermanito. ¿Cómo va todo? Bien, la re buena aquí, echamos un chocolatito por la mañana. Y ahorita aquí acomodando una mesa, contarles que tenemos muy buenas noticias como siempre. Y pues un saludo enorme, creo que esta canción fue muy importante para lo que vamos a ver hoy. Contarles que bueno, en este sábado ya vamos varias clases, vamos a entrar al segundo tema. En esta ocasión yo lo voy a dar. Pero bueno, primero no olvido saludar a Esteban, a Elena, y a Gary, que también andaba por allí. Muchas gracias por entrar, a Michael. Ahí está también la María, Severo, y pues el compañero Miguel Zamacá, que está por ahí en Chile. Todo el mundo conectado. La verdad es que hemos tenido una semana muy activa. En la semana pasada tuvimos que trabajar bastante. Y pues en esta ocasión les traemos una sesión bastante especial. Denme un segundito porque tengo que conectar la computadora antes de que se le acabe la batería. Pero no me demoro, un segundito. Buenos días a todas. Les invitamos a llenar unas respuestas que están en el chat, el enlace para que nos puedan dar la información. Y también voy a compartir el link de asistencia. Entonces hay dos enlaces en el chat para que puedan tanto responder unas preguntas y firmar su asistencia.
Listo, Antonio, ¿andas por ahí? Esteban, ¿tienes tu micrófono Sí, encendido? Ok. sí, ya se logró. Es toda una proeza aquí donde estoy. Conectar eh, la luz. Pero ya se logró. Listo, ahora sí empecemos. ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto que estén por acá. A las personas que no pude saludar porque justo acá entraron. Melissa, bienvenida. Iliana. Oye, Iliana, mucho gusto. Lástima que no lo vimos ayer. Pasaron grandes Hola cosas acá. chicos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Gracias por saludar. Es hermoso saludar y ser saludado. Me encanta verles, que puedan ustedes también saber que estamos en un lugar nuevo y secreto, como siempre, migrando. No estoy muy lejos tampoco de sus pantallas. Estamos abriendo espacios muy bonitos. Por ahí también ayer estuvo por acá Esteban, si no estoy mal, o Julián, y nos saludó. Entonces, no, varias personas, creo que fueron dos. Y también estuvo toda la escuela en un espacio que inauguramos, va a ser de talleres culturales. Y eso, tenemos aquí un montón de estos stickers para la ropa y estrenamos el de Quintín Lame. Entonces estamos muy felices porque pues se está haciendo realidad el proceso de hablar de la verdad. Pero además de eso, que cuando nos veamos y podamos hacérselos llegar, nosotros les hacemos llegar todo el material, porque realmente de eso también se trata en la escuela, de que lo que ustedes nos digan, oigan, esto me gustó, me gustaría aplicarlo en mis territorios, ¡pum!, lo hacemos realidad. Realmente una de nuestras grandes facultades que tenemos pues muchos movimientos en muchos lados. Un amigo se fue ahorita a Santa Marta, otro acaba de llegar de Popayán y irá para allá, y así sucesivamente. O sea, el desplazamiento interno nos interesa tanto que a partir de ese pues también mandamos cultura en esos movimientos. Pero bueno, ahora sí, a lo que nos toca hoy. Después de estos grandes saludos, agradecerles de nuevo. Siempre voy a estar muy agradecido con su presencia un sábado tan temprano. Pero me alegra muchísimo. O sea, créanme que no importa que yo no duerma, yo estoy conectadísimo acá. Porque creo que el valor de lo que hacemos no tiene comparación. Entonces, pues yo hoy quiero platicar con ustedes justamente del tema de la necropolítica. Para que ustedes me digan si conocen o no, pueden escribir en el chat. Oye, yo no conocía la necropolítica, o si conocía la necropolítica. Edolani, tienes la mano levantada. Bueno, nuevamente con mis anuncios parroquiales. Sí. Tenemos dos enlaces en el chat, que es el de la asistencia al día de hoy, y también un formulario con unas preguntitas sobre el tema de hoy que vamos a tratar. Así que solamente tenemos dos respuestas. Agradecemos que las demás personas puedan dar su información en lo que Antonio sigue exponiendo. Listo. Pues sí, o sea, más que una exposición, realmente es una conversación que tenemos. Entonces recuerden, ahí en el chat está el formulario. Estas preguntas son las preguntas que igual les voy a leer por acá para que todas las personas las tengan presentes. Me parece que vamos a empezar así a que nos demos el tiempo y el espacio, que tengamos ahí las cuestiones, las preguntas sobre, bueno, como les dije, ¿qué es la necropolítica? No sé si antes ustedes ya la habían escuchado esta palabra. Es una palabra que suena como, que es necro, ¿no? Necro significa pues algo que también está muerto, o sea, como en descomposición, ¿no? Como que tiene una connotación hacia lo que sigue después de la vida. Y política, pues esta la conocemos, entonces es una palabra compuesta, de dos términos. No necesariamente quisiera que abundáramos mucho en esto como lo hemos hecho en anteriores sesiones, porque en cambio esta sesión lo que les propongo es que podamos ver cómo una palabra tan compleja que podría llevarse una clase y una presentación se puede en cambio hablar de muchas otras maneras, que es algo muy importante para hacer, o sea, hablar de un lenguaje claro. Vamos a intentar hablar en un lenguaje claro, y para eso pues también solicito que cuando ustedes quieran participar, por favor me lo hagan saber. Es muy importante porque todas las preguntas que tengan, si ustedes me dicen, oye, yo nunca había escuchado la palabra necropolítica, nunca, había escuchado la palabra biopolítica, por ejemplo. Bueno, entonces ahí ya podemos hacer como un primer sondeo, por así decirlo, de lo que conocemos. Digamos, la palabra biopolítica también es re compleja, pero pues es importante que ustedes sepan que la biopolítica es justamente algo parecido a la necropolítica, de la que proviene esta palabra, la necropolítica. La biopolítica es un concepto también muy estudiado dentro de una escuela, que es la escuela de la crítica de la sospecha, que
que está compuesta por autores muy renombrados, muy conocidos, pero que la biopolítica la creó, no la creó, pero pues la conceptualizó un tal señor Foucault. Un señor ahí que vemos que está siempre ahí por ahí en las universidades y que hablan mucho de él, que los libros, y bueno, es como un señor Marx, es como un señor, o sea, el otro que dicen es Sigmund Freud, así, eso es como en esa época los que salieron y le llamaron la escuela de la sospecha. Pero bueno, Foucault en su caso creó esta palabra que es la biopolítica y que habla de la vida, de hacer la vida. Entonces, claro, tenemos la necropolítica, que es como hacer la muerte, y la biopolítica, que es hacer la vida. Entonces, bueno, ¿por qué hay como una distinción tan drástica en ambas cosas? Si Foucault se inventó esa palabra, ¿quién se inventó esta otra palabrita que les digo? Y para eso, pues les voy a dar un poco de material aquí de apoyo. Primero que todo, les voy a pasar los textos, los tenemos ahí en el drive de la escuela, en la biblioteca. Si ustedes quieren verlos, pues los pueden ver sin problema. Pero yo la verdad hoy les voy a mostrar otro material que es mucho más educativo, por así decirlo, mucho más resumido, porque estamos hablando de que justamente estos libros tienen 600, 800 páginas, son una cosa inmensa. No queremos como ahogarlos en información, todo lo contrario, decimos no, o sea, creemos que lo mejor aquí es que ustedes tengan las cosas más simples, como decía, el lenguaje claro. Entonces, yo ahorita les voy a pasar la biblioteca por el chat y quisiera que ustedes supieran que hay dos libros, voy a escribirlos también aquí en el chat, que son la necropolítica, de un compañero, no he dicho el nombre, o sea, ya dije que la biopolítica es el de Foucault, pero quien realmente habla de necropolítica se llama Achille Mbembe. Ese es su nombre. Si alguien quiere escribirlo, o sea, bueno, buscarlo, yo lo recomiendo muchísimo. Él es de Algeria, si no estoy mal. Creo que es de Algeria, Nigeria. No, sí, Algeria. Y él escribe la necropolítica justamente como una forma de entender qué está pasando hoy en día en el mundo. O sea, es como de las teorías que sus pensadores aún están vivos. Siempre nos ponen a leer gente que está muerta, pero en esta ocasión de Camerún. Muchas gracias, Edison, muchas gracias. Es muy interesante porque lo que va a decir el libro es que hay un sistema de muerte, o sea que realmente como hay un sistema de vida, o sea que eso sería hacer vivir y dejar morir. En cambio la necropolítica es lo contrario, es hacer morir, cambia el sentido de las palabras y dejar vivir. Y esto tiene una connotación importantísima porque pues si un señor dijo, no, es que el hacer vivir es todo este sistema, hablando del gobierno, hablando de las sociedades humanas, se enfoca en hacer la vida, Dorani, ahorita te doy la palabra y entonces termino esto. Y en cambio, la necropolítica se va a encargar de financiar cómo hacer la muerte. O sea, antes se usaba el esfuerzo y el dinero para hacer la vida, pero hoy en día hay muchos ejemplos que dicen lo contrario. O sea, y él escribe esto en un contexto de África, pero lo va a de alguna manera comparar y también lo va a proyectar hacia muchas partes del mundo. Muchas partes del mundo él no dice, no, es que esto me lo invento para explicar lo que pasa en África. No, él se inventa, lo conceptualiza para hablar de cosas que pasan en México, para hablar de cosas que pasan en Europa, para hablar de cosas que pasan en Estados Unidos, porque él lo que dice es, hay que entender que todo eso está conectado, que es esta necropolítica, el que sabe hacer morir, ¿sí? El que tiene las técnicas para hacer morir, está de alguna manera muy presente en nuestros días. Dime, Dolani. Sí, otros dos anuncios parroquiales. Si tenemos este programa que nos ayuda a hacer las notas claro, por supuesto, de la Dolani, rueda. muchas gracias. La rueda se inventó para ayudarnos Y justamente si a cargar alguna de las personas tanta presentes información. quiere hacer la relatoría del día de hoy, yo también estoy tomando nota, pero la vez pasada ya lo hizo dos compañeros, una persona nueva que quiera hacer la relatoría de los temas del día de hoy. ¿Quién quiere ser? Lo que vamos a ver es súper interesante, entonces yo recomiendo mucho ser el relator porque créanme que lo que les estoy diciendo está vivo,
Creo que ahí está. Entonces, alguien que diga, yo no estoy tan enguayabado, por favor. Yo sí quiero. Yo ahí puedo postular gente, también hacemos votaciones aquí. Sí, sí, hay personas que no han Listo. participado. Dice Michael. Michael. Muchas gracias, Listo, Michael. Michael, gracias. Listo. Y Pues Elena también Elena levantó la también mano. levantó la mano. Elena, cuéntanos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Elena? Muy feliz día. ¿Dónde te encuentras en este momento? Ay, bien, gracias. Me alegro saber que están bien. Estoy acá en Quibdó. Sabes, con este tema que acabas de tocar, necropolítica, es algo nuevo para mí. Nunca lo había escuchado. Incluso aquí estoy buscando qué es lo que, o sea, qué va en ello, ¿cierto? Y lo que acabas de decir del autor, o sea, ese filósofo del que hablaste. Me parece un tema tan importante, pero a eso voy a una pregunta con usted. ¿Hay posibilidad de que ustedes puedan venir a Quibdó y realizar un taller como este con los jóvenes? Yo me encargaría, por ejemplo, en lo personal, me encargaría de reunir los jóvenes interesados en el tema, porque acá hay muchos jóvenes estudiando y son indígenas que están estudiando. Entonces reuniríamos a esos indígenas y hablar acerca de este tema que me parece súper importante y se miraría de pronto con las autoridades indígenas, con los líderes, a ver cómo podemos ayudarles a ustedes en la dormida y la comida, ¿cierto? Al menos un día que les demos un tallercito como este sería magnífico, pues es Creo una que sería pregunta que hago y interesante. también una propuesta. Por ahora hay que pensarnos también las vías virtuales, o sea, porque de que se puede, pero al mismo tiempo también necesitamos estar en varias partes. O sea, lo que trato de decir es, creo que más que nuestra presencia allí genere ese taller, queremos que también su presencia allá, la de ustedes, pueda desarrollarse sin la necesidad de que nosotros estemos presencialmente allá. De que se puede, se puede. O sea, nosotros no descartamos no ir. El asunto es que para ir tenemos que coordinar. O sea, coordinarlo implica gestionarlo y tener justamente un proceso pues muy grato. Sí se puede, o sea, sí se puede. Pero por ahora, yo creo que Delany y yo estaremos un poco de acuerdo, hagamos todo lo que nos pidan de manera virtual. Virtual. Y para construir luego ya un encuentro presencial. Delany. Sí, para reforzar, Elena, podemos continuar con la conversación porque es una propuesta interesante a través de chat y a ver cómo también nosotros nos craneamos con Antonio cómo hacer posible ese encuentro, bien sea virtual o presencial. Aún así, sigue en pie la idea y no la vamos a... Queda sobre la mesa, pues. Así Bueno, es. entonces ahora sí, Antonio. Listo, yo estoy poniendo ahí en el chat los documentos ya que vi que tienen tanto interés. La verdad es que el documento de Achille Mbembe es difícil de leer porque es un filósofo, pero él usa ejemplos prácticos y va a usar palabras además muy llamativas, lo cual lo convierte también, es uno de los filósofos que más se mueve en las universidades y que llama mucho la atención de muchas personas porque justamente él pues entiende que hay un lenguaje universal en esto de la violencia. Que los cuerpos van a ser el lenguaje universal. Entonces vamos a empezar a ver. Y me gustaría entonces ahora, ya que tenemos atención, recuerden el formulario, voy a poner dos cosas, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver lo que yo estoy viendo. Y la idea es que entonces veamos un videito corto que me recuerda mucho a Tijuana, que habla justamente de esto. Quiero que estas imágenes, con una advertencia, estas imágenes son un poco fuertes, no voy a mostrar nada explícito, pero sí estamos hablando de un tema que remueve las entrañas. O sea, que realmente es una cuestión que nos va, tal vez si ustedes no quieren también hablar de eso, es bueno que nos lo digan, no en este momento, pero podemos decir, oye, este tema me está recordando cosas, o no, pensar me quita la felicidad. Para decirlo, yo estoy bien, pero si pienso me pongo a llorar, dicen mis amigos, mis amigas. Entonces, pues bueno, entonces también con esa advertencia, porque el necropoder o la necropolítica, pues podríamos verlas académicamente, pero no se trata de eso, se trata de verla del día a día, y no les voy a poner así el amarillismo, pero sí algunos ejemplos que hablan de esto. Entonces, ahora sí, les muestro.
Yo creo que este es un libro que recomiendo muchísimo, muchísimo, es muchísimo. A ver si me deja mostrarlo. Aquí está, es que la imagen que me gusta más. Muy, muy bonito verlo así. Listo. Bueno, vamos. Listo. Me avisan si pueden ver mi pantalla. Porque por alguna razón es más difícil ahora ver las imágenes. ¿Ven este Sí, libro ahora que está sí acá? se ve. Este libro yo lo recomiendo porque, bueno, ya les recomendé uno, que es el de Necropolítica, de Achille Mbembe, son como 700 hojas. Está interesante, pero la verdad es que pues, está difícil de leer. En cambio, este otro, que es de un aprendiz de él, se llama Capitalismo Gore, y fue escrito por Sayak Valencia. Aquí lo tengo abierto. Porque este está libre, o sea, este está totalmente público, ya que el tema fue tan importante en cierto momento, 2010 en México, feminicidios, había no solamente eso, sino también asesinatos en masa y secuestros, les digo, palabras así súper feas, que pasaban mucho en nuestros países, pero en México en específico, una de las fronteras más televisadas, al estar cerca de Estados Unidos, pues se volvió escenario de una matanza, se llama, de las 72 de San Fernando, donde mataron a 72 personas en una sola noche. Esto se volvió súper visible porque, claro, o sea, esto pasaba disperso por el país, pero cuando se televisó se volvió un amarillismo sobre el tema. Y por eso es que a este libro le pusieron Capitalismo Gore, porque la palabra gore significa, bueno, ahí creo que puse el link, está un poco lento mi internet, pero gore es un género de películas. ¿Alguien había escuchado la palabra gore antes? No juzgamos. Aquí, si somos cinéfilos y sabemos de la palabra gore, no hay problema, porque hay que entender que la palabra gore nace justamente porque se empiezan a grabar cosas muy desagradables en todas partes del mundo, pues, la tecnología lo permite, al mismo tiempo la gente, pues hay mucho morbo, pero una de las cuestiones del gore es que tiene que ser violento. O sea, el gore es un tipo de cine donde se graban cosas violentas, y esa es la definición de gore. Vamos a ver también que, aunque parezca que eso es algo muy actual, en realidad no. En el libro Sayak hace rápidamente como un repaso de cuando en la historia también ha habido procesos donde los cuerpos son agredidos, son exiliados. Hay una palabra muy especial que se llama ostracismo. El ostracismo se practicaba en la antigua Grecia. Y empiezan a darse cuenta de que siempre ha habido también una conducta, ¿cómo llamarlo? A través de lastimar el cuerpo, y a eso ella le va a llamar en ese libro el hombre endriago. Esa palabra también recordémosla porque estamos hablando de palabras hoy. O sea, ya hablamos justamente de necropolítica, hablamos de gore, capitalismo gore, y ahora endriago. Endriago, en las leyendas griegas, en los mitos, habla de una bestia de 2 cabezas, que es como una serpiente con dragón, que genera violencia entre la gente. O sea, que de alguna manera les incita a la violencia. Están como embriagados de violencia, endriago. Entonces ahí en el chat puse justamente el link. Voy a volver a repetirlo porque a mí no me está abriendo y la verdad me gusta mucho esta edición. Esta edición va a poner muchas imágenes de caricaturas, además mexicanas, sobre la muerte. Porque la necropolítica lo que dice es: hay señores de la muerte, como se dice, los señores de la guerra, los señores de la muerte, quienes saben mejor la técnica de cómo matar, porque ya no solamente basta con matar, basta con saber técnicas de matar para dejar mensajes en el proceso, porque los cuerpos son unos contenedores, son unos jarrones donde se pueden dejar mensajes. Entonces, bueno, ahora ya en lo que abre esto les voy a poner el video. Es un video muy bacano, un poquito largo, pero es justamente el principio del final, no, es el principio del libro de Capitalismo Gore. Y tiene imágenes de Tijuana. Y tengo que admitir que yo viví en Tijuana y claro, las veo y automáticamente pienso en que
que en todas las escenas de violencia que yo presencié en Tijuana. Y tengo que decirles que eso es parte de la necropolítica, saber que uno presencia violencia y que uno a partir de eso puede, o sea, hay muchas personas en el mundo que presencian violencia y aprenden esos códigos de violencia porque son la única manera de vivir en esos lugares. Y eso es la necropolítica. Eso es un chamito, un joven que bajo sus circunstancias está viendo escenas de violencia y como esponja absorbe lo que esas acciones implican. Eso es muy triste, la verdad, pero es algo que también nos enfrentamos hoy en día. Entonces aquí está la imagen. Ya no se preocupen, revise el video, no va a haber nada que amarillista, pero sí va a tener el principio y muchas palabras. Entonces si tienen alguna duda, por favor levanten la mano, agarren su lápiz y si ven una palabra que no conocen, me la preguntan, porque todas estas palabras son de personas que están hoy vivas y que realmente desde la migración son esenciales. Entonces a la cuenta de 3, esperen, porque capaz ni siquiera puse el compartir audio, pero entonces vayan, mantengan ahí el 3. Vamos a empezar, ¿listas? 3, 2, 1, acción. The Beginning, por Sayak Valencia. This is Tijuana, la nubosidad furiosa que es el Pacífico. Un torso descuartizado repartido por la carretera en hora pico. Cigarrillos incendiándose uno tras otro. Luces de la zona roja, microscópicos universos. Metástasis arbórea. Los narcos, el machismo, Silicon Land, Worst Barbies Factory. Armas de alto calibre riéndose a carcajadas. This is Tijuana. Irse y quedarse al mismo tiempo. Decir de otra manera que todo es un eterno regreso. Trayectorias y mujeres irrevocables. Violencia, tedio y cotidianidad sobregiradas. This is Tijuana. La palabra welcome riéndose en mi cara. La palabra welcome significando simultáneamente que toda entrada es una salida. El silencio que apuñala. El desierto que hierve. Los gritos migrantes que estallan. This is Tijuana. Cebras burros imitando a la nostalgia. Autos flamantes. Furiosos taxis. La cabeza sentencia reiteradamente un atroz mantra. Ábrete por dentro. Entrar al juego. Ver el fuego. Fugarse todas las veces y de una vez por todas apostar a ganar. This is Tijuana. Donde las preguntas dónde, a qué hora y por qué podrían no existir, al igual que la palabra nunca. Donde la mitad de la mitad no significa. Donde interminablemente es igual a ahora. Ciudad del over and over again. Donde la verdad nunca se sabe. Donde todas las palabras, incluyendo la palabra incesto, presagian pasados. Donde mi casa es su casa. Donde su casa no es mi casa. Donde sí, efectivamente, su casa es mi casa. This is Tijuana. El borderline no se libra de ninguno de los lados de la serpiente metálica. Una mujer border se parece a la muerte y deambula con una mano unida a un revólver. El hombre jeringa emprende un vuelo fallido en medio de la serpiente metálica. Los transparentes y los ciertos. Los punzantes. El primer y el tercer mundo. La frontera. El infierno. La otra parte del otro lado. El otro lado del otro lado. El este lado del otro lado. El mundo feliz del desengaño. This is Tijuana. El límite. El perímetro.
el filo del mundo. Él, lo que arrastra tras de sí. La orilla que lame y termina a la cultura del hombre blanco, clase media y civilizado. La bomba de tiempo que nos detona. El garaje de San Diego. El mar dividido riendo furiosamente entre las olas. Entre las solas. La grisura. La paradoja. This is Tijuana. El copyright del fin. Cartel right. Capitalismo gore. Hotels, attractions, nightlife, restaurants, weather and border crossing. Una búsqueda ciega de combinatorias. 2 millones de posibilidades. Crunchy, spicy, and totally addictive fabulous blends. Depictions of sodomy, bestiality, alternative sexual practice. ¿Lo detuviste, Antonio? Racial and ethnic stereotypes. Esto es Tijuana. O sale de la ciudad viene de 2 partes. Todo lo de aquí sale en 2 o más partes. You can get whatever you can pay. Ciudad de negocios. Niñas vírgenes for sale. Precios accesibles para extranjeros. Luis Donaldo Colosio acribillado. Música de banda. Morgue. Tecno. Nafta. This is Tijuana. La tía Juana. Tijuana. 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 Tijuan. TJ. Tijuas. Puedes llamarla como quieras, porque Tijuana, al igual que toda palabra, no significa nada y significa junto al mar. Esto es Queerland. Aquí empieza la patria. This is Tijuana. En borde del border me llamo Filo. Tijuana la cariñosa, inconmensurable, llena de imposibles. Estar enamorada de un psicópata y decirlo con una sonrisa en la cara. You should live now. Esto es Tijuana. Listo, o sea, créanme que eso fue todo un viaje, porque este es un poema que está escrito por el mismo, por la misma autora, Sayak, pero contarles que está al principio del libro, o sea, está al principio del libro. Ahí si entran al link van a poder verlo, ya, aquí ya me aparece, entonces veámoslo, porque me interesa que lo vean. ¿Listo? Así se ve el libro que ella hizo. Estas son como las imágenes, toda la representación gráfica que estamos escuchando ahorita. Y aquí viene justamente el poema que acabamos de leer, tal cual, es The Beginning. Entonces acabamos de leer esta primera parte, listo, ya leímos la primera parte del libro. ¿Por qué esto es tan importante? Este libro se volvió esencial en su época, en México, cuando pasaron todos estos temas que les dije. Y no sé si alguien haya notado alguna palabra en la que están acá, o alguien quiera compartir las palabras que escucharon. Pero digamos, Michael levantó la mano. Michael, por favor, tiene la mano levantada, ¿sí? ¿Levantarnos? Muy buenos días para todos. Y la verdad, fueron unas imágenes bastante fuertes. Y es como que this is Tijuana, o sea, es como que todas las vivencias que compartieron, vivieron. Tantos problemas, o sea, demasiado exagerados. Y a mí me tocó mucha fibra. Porque muchas cosas en particular se vivieron en Venezuela y acá en Colombia se viven, pero son como que no le dan mucha importancia y literal tengo el corazón como que chiquitico. Pero es bastante Así fuerte. es. O sea, yo creo que eso es lo que nos provoca esta sensación. Yo por eso les avisé desde el principio. No, o sea, este discurso de la necropolítica le dicen es muy pornotizado. Como
como muy pornográfico en ese sentido, o sea, quiere siempre hablar de cosas muy feas, son cosas que nos recuerdan momentos feos. Y eso también es algo que quería advertir y que dijéramos de un principio, porque la necropolítica es una perspectiva teórica, o sea, que realmente en su tiempo tuvo su auge. O sea, estamos hablando de que Achille Mbembe la presentó, le fue muy bien, la gente dijo que bueno, vamos a hablar de ella, y después de 5 años la gente estaba asqueada. O sea, las mismas personas que estudiaban esto tenían problemas de depresivos, porque hablar 24/7 en estos términos también lastima al cuerpo. Entonces, las mismas personas que me han enseñado a mí y que son toda una teoría, de como Sáenz Valencia, en México, tienen mucho cuidado con este tema porque se vuelve morboso hablar todo el tiempo así, y no podemos permitir todo el tiempo hablar de estos temas. Por eso, si se dan cuenta, estos temas nosotros los hemos trabajado como al mínimo. Pero el día de hoy yo quería buscar ejemplos y para que pudieran trabajar de estos temas sin caer sin enfermarse, ¿sí? Creo que, digamos, podemos hacerlo a través de las películas. Yo les iba a recomendar, por ejemplo, una forma de ver esto y hablarlo con las demás personas es a través de la película de La Vendedora de Rosas, por poner un ejemplo, que habla justo de Colombia, pero así como esa, vamos a encontrar diferentes ejemplos también desde lo documental, desde lo gráfico, para hablar de este tema. Yo también recomiendo mucho este libro, porque este libro no es tan complejo como el de Achille Mbembe. Es cortito, es muy entretenido, te va contando con historias, pero además tiene poemas, tiene como, bueno, entonces este libro en PDF recomendadísimo. Yo la verdad quisiera que todo el mundo lo lea, pero sin enfermarse, porque la necropolítica justamente nos va a hablar de las siguientes preguntas, y aquí es donde me gustaría abrir un poco la conversación, porque tenemos que pararnos de donde estamos situados. La primera pregunta les voy a escribir por el chat para que ustedes tengan en cuenta, porque ustedes notarán, y ahorita voy a seguir con el texto, que aparecen muchas fotos de la frontera de Tijuana, y es una representación de lo que pasa en las fronteras. Y por eso quisiera que la primera pregunta fuera: ¿cuáles creen que son las razones por las que ciertos grupos poblacionales les restringen cruzar las fronteras? Esto está en el formulario, pero podemos aquí abrirla. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo tanto en el video como en este libro y en la necropolítica es que existe un borderline, esta palabra que está aquí al principio justamente, y que quería preguntarles si alguno de ustedes la había escuchado antes. Borderline, eso también es una palabra compuesta en inglés, pero que van a usar muchas personas chicanas. Chicana significa una persona que es de México y tiene una lengua hispana, pero que va a Estados Unidos y combina las palabras. Antes le decían pachucos, también le llaman cholombianos, bueno, hay un poco de todo. Y yo creo que eso pasará también con cubanos, con venezolanos, o sea que es una mezcla. Entonces el borderline, esta palabra, fue escrita por Gloria Anzaldúa. No vamos a entrar mucho porque luego lo vamos a ver más adelante. Eso es justamente lo que salvó a las personas que estudiaban necropolítica, porque gracias a un poquito de amor y un poquito de arte lograron estos temas curarse de ellos. Pero borderline es una palabra que significa frontera prácticamente, ¿no? ¡Pum! Pero es una situación en Estados Unidos que es, mira, ahí está el borde y esta es la línea que rodea el borde. Por ahí se pasa, prácticamente el borderline es como un limbo en inglés. O sea, el borderline lo que dice es lo que llevas por dentro, lo que la frontera te deja también. Y esto es muy importante porque entonces más abajo, digamos, dice la mujer border, el hombre jeringa, Lo que está diciendo aquí en este poema, con esta palabrita, es que cuando uno llega a la frontera, uno vive en la frontera, vive situaciones de frontera que no necesariamente son naturales, pero que son producto de la necropolítica, de que allí se maneja un saber malvado, atroz, sobre el cuerpo. ¿Quién puede pasar y quién no puede pasar? Es la pregunta. Siempre en la frontera. ¿Qué cuerpos sí pueden pasar y qué cuerpos no pueden pasar? Y eso es el borderline. Uno tiene un mayor borderline cuando su cuerpo no puede pasar por la frontera por características raciales, genotípicas, de género, también puede ser pues de procedencia, de religión. Todo eso se suma y crea algo llamado borderline. Es lo que decía Gloria Anzaldúa, pero también la necropolítica va ahí en este libro, voy a resumírselo rápidamente, nos menciona que justamente va a haber una interlocución entre los grupos que controlan los cuerpos en la frontera.
O sea, que todos los que controlan los cuerpos en la frontera tienen un saber sobre el cuerpo. Ah, mira, ese cuerpo no pasa por esta característica, es que tiene tatuajes en el cuerpo. Eso es el borderline. Decir es que los tatuajes no deben pasar o deben ir a la cárcel. Eso hace parte de la necropolítica. Vamos a ver por qué, más adelante. Pero entonces, nuevamente, la pregunta que les hago, que me gustaría que si alguien puede escribir en el chat o quieren participar, la hagan, es ¿cuál creen que son las razones por las que ciertos grupos poblacionales les restringen cruzar la frontera? Toño, O si les ha pasado, o si no. tenemos todavía la mano levantada de Michael. No sé si Sí, quiere por favor, responder a la por si pregunta compartiendo y la también pantalla. la de Edison. Listo, ya puedo verlo. Entonces, Sí. Michael, ¿quiere seguir participando sobre la pregunta o le damos paso a Edison? Sí, que le dé paso a otra persona para que también participe. No se preocupe, ya bajo la mano. Dale. Entonces, Edison Julián. Hola, ¿cómo están? Muy Qué bien, alegría Edison, ¿cómo te verlos encuentras? nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Sí, señor. Gracias. Ahí, disculpándome por los minuticos tarde, andaba por ahí en examen de certificación. Vamos a ver si lo aprobamos, ¿no? Gracias ahí por la plática que estamos. Muy interesante el tema, me encanta, lo trabajé mucho en la escuela. Entonces, ahora que haces la pregunta, Antonio, me acordé, pues es inevitable no relacionar a Mbembe y a la doctora Valencia con Judith Butler, ¿no? Ella tiene un concepto, un término que es el de las grievable lives, las vidas llorables, que desde mi punto de vista, pues se teje y entrelaza perfecto ese marco teórico con lo que nos estás platicando tú ahorita, ¿no? Butler dice que en este planteamiento teórico que no todas las vidas tienen el mismo valor social o político, ¿no? Hay vidas que merecen ser lloradas, hay vidas que merecen ser vividas. ¿Por qué? Porque hay unas que son consideradas plenamente humanas, digamos, ¿no? Dignas, sujetas, sujetos de protección, de duelo, cuando ya no están, y de cuidado, mientras que hay otras que son invisibilizadas, deshumanizadas, digamos, tratadas como desechables, ¿no? Entonces, precisamente esta es una operación de la necropolítica de la que hablaba Mbembe, estas vidas que no merecen ser vividas, que aplican desde mi punto de vista para lo que preguntan ustedes en este momento a términos de la discusión, porque precisamente el migrante, la persona migrante muchas veces está en esa situación, es considerada, es vista, es sujeta como una vida que no merece ser llorada, una vida que no merece ser vivida, ¿no? Entonces, pues por ahí siento que también puede ir ese vínculo, ¿no? Entre necropolítica, jerarquías de vida, políticas migratorias y etcétera, etcétera. Entonces, pues por ahí va el aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Creo que es valioso mencionar a Judy Butler, o sea, esa categorización de los cuerpos y que se va produciendo cada vez más. O sea, estos autores, y en la necropolítica lo vamos a ver bastante, o sea, cada cuerpo tiene un valor que es impuesto por estos grupos, y entonces más adelante les quiero hacer la siguiente pregunta, pero que también les iba a decir que yo voy a ir justo poniendo en nuestra sección de las notas, que para mí es como una neverita donde voy colocando pum 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 nuestras postales, voy a ir poniendo ahí en las postales lo que me acaban de decir. Entonces voy a poner justamente las palabras, y nos pueden ayudar en el chat, compañero Edison, ahí en el chat de poner justamente la palabra que usa Judy Butler, tanto en inglés como en español, las vidas llorables, para ponerla en nuestra postal. Eso también quería decirles, para ir, porque la postal de hoy tiene que ser linda, o sea, con todo y todo que estamos hablando de necropolítica, tenemos que llevarnos una sensación de que lo que estamos pues trabajando va a darnos un sentido positivo en la vida. Creo que esto es muy importante porque los migrantes, las personas migrantes, pasamos mucho por este proceso. O sea, tanto en el desplazamiento interno, muchas gracias, compañero, que lo puso ahí, el concepto, ahorita lo vamos a poner en nuestra neverita, yo también pone ahí en el chat el Canva. Entonces, contarles que las personas migrantes pasamos mucho por esto, también por eso es que tenemos que hablar de este tema.
O sea, cuando solamente por nuestros rasgos nos hace una racialización en el aeropuerto. No, usted tiene droga porque viene de Colombia. Pum, eso es parte de este proceso de control, de alguna manera biopolítico, será porque estamos vivos. Pero entonces cuando uno está en una frontera y de repente eso tiene que pagar porque si no se puede morir, eso ya es la necropolítica. O sea, la diferencia entre la biopolítica que vimos era controlar los cuerpos para que haya vida. En esta es mata los cuerpos y, y eso te lo van a pagar. O sea, alguien te lo va a pagar de alguna manera. El saber cómo controlar más cuerpos. No es lo mismo controlar uno, controlar 100 cuerpos. Algo más económico, algo más eficiente el proceso de controlar esos cuerpos. Y entonces ahí ya vienen dos preguntas que quiero hacer. Perdón, Dani, tiene la mano levantada. Dani, cuéntanos. Un aporte. Voy escribiendo, sí. Antonio, fíjate que les voy a dar el ejemplo en Cartagena. Digamos que la frontera no necesariamente es entre países, también hablamos quiero traer al tema las fronteras, incluso dentro de las mismas ciudades, ¿no? Que pertenecen, este es de una clase o de un estrato socioeconómico y esta no. Entonces pasa mucho que el centro histórico de Cartagena es el centro turístico y ahí hay un borderline, me parece, que se ha estructurado que solamente transita un tipo de gente. Y si llega otro tipo de gente con otra vestimenta, incluso color de piel, ahí viene la policía y empieza a sacarlo del centro histórico de Cartagena. Entonces, no sé si han escuchado muchas noticias que las mujeres negras que van caminando con unos chorcitos, o sea, porque Cartagena se viste así porque hace calor, ¿no? Pero entonces precisamente ellas empiezan como a perfilarse porque están vestidas de cierta manera cuando son mujeres cartageneras y además mujeres negras. Porque también pasa que en el centro histórico, como es para turismo, entonces también convive, entonces se permite el turista, ¿no? Y el turista por lo general es el blanco, ¿no? O es el negro alto, con gafas y bien vestido, porque si es un negro de Cartagena que anda en chancletica o una pantaloneta, no se le permite, ¿no? Incluso a los vendedores, a los que van vendiendo su agua de coco, tienen que quedarse en ciertas partes del centro histórico y no en otras, ¿no? Pero no sé si con ese aporte también ahí el borderline aplica o me parece que sí, tú me dirás. Sí, pero hay que distinguir lo que les decía, la biopolítica de la necropolítica, porque son muy parecidas, solo que es con un orden inverso. Entonces ahí lo que tú estás describiendo también es una biopolítica, porque es controlar los cuerpos, es que haya orden y progreso, que haya limpieza, higiene, como la pandemia. Necesitamos que se hagan la prueba, todo eso es biopolítica. Por eso la biopolítica como que abarca todo lo que se hace para crear vida, por así decirlo. Pero lo interesante es que su contraparte, la necropolítica, es esconder los cuerpos a través de la muerte. Entonces, cuando desaparecen a alguien en el centro de Cartagena, por ya sea su vestimenta, por su activismo, por su forma de hablar, por cómo iba vestida, si era trans, eso es necropolítica. Los feminicidios, los transfeminicidios, los crímenes de odio como constantes y continuos son la necropolítica. Estamos hablando de que cuando hay persecuciones, hay discriminación, xenofobia, eso es el primer escalón de la necropolítica. La necropolítica es cuando podemos unir los puntos y decir, claro, esto está enlazado. Acá hay un sistema que se beneficia de que esto pase. Porque alguien está pagando porque estos cuerpos desaparezcan, que estos cuerpos sean controlados a raíz de la muerte. Y ahí es donde yo les hago la segunda pregunta para volver a regresar a la tierra. Es, cuando escuchas los términos trata de personas o tráfico de migrantes, ¿quién y para qué crees que las inventaron estas palabras? ¿Qué significa eso? O sea, yo no sé ustedes, pero bueno, yo era chiquitito, y sí escuchaba una que otra vez estas palabras, trata de personas, cuidado, trata de personas, dile no a la trata de personas, y así es la propaganda. Y en México se habla mucho de tráfico de migrantes, el cruce ilegal, indocumentado, como debería llamarse, pero entonces los ilegales. Estas palabritas, tal vez hace 200 años eran otras o no existían. Y entonces ya la pregunta es sobre la temporalidad también, sobre un poco la temporalidad de desde cuándo esta palabra pudo existir, de cómo nos imaginamos que alguien, así como Shin Membe creó la necropolítica, un grupo empezó a ver un fenómeno humano y le puso nombre. Tal vez por una noticia, etcétera, pero se popularizó a tal nivel que se quedó en nuestro imaginario.
Y entonces como migrantes hablamos mucho de estas palabras, tráfico de personas, tráfico de mujeres, o sea, de mujeres, también le dicen tráfico de blancas, todos estos términos están mal. O sea, de alguna manera maltratan a las personas que sufren de esto, las revictimizan. Pero se habla mucho desde el gobierno. El gobierno es uno de los actores que más usa estas palabras. Estamos combatiendo la trata de personas, estamos previniendo el tráfico, la prostitución de nuestros connacionales en otros países, como Tijuana, por ejemplo. O sea, Tijuana es un punto muy clave para entender la necropolítica, porque hay mucho dinero en Tijuana, pero mucho. Allá dicen la tía Juana, la que tiene lana, que es como una forma de decir que hay dinero. Y donde hay dinero hay muchos grupos mercenarios, grupos de seguridad, grupos organizados que a través de estas técnicas y saberes controlan los cuerpos, controlan el cuerpo de las mujeres, de los niños, o sea, cosas que estamos hablando que pueden ser antiguas también, pero que hoy el día de hoy se han perfeccionado a tal nivel que ya le podemos decir necropolítica. Y eso Achille Mbembe dijo, claro, yo voy a hablar, tal vez, y si ustedes quieren comentar por ahí, voy a poner 3 opciones. Si ustedes dicen, yo creo que es esta. Puede ser el gobierno, pueden ser los grupos al margen de la ley, o puede ser tic-tac, tic-tac. Ustedes eligen, ¿no? ¿Quién se habrá inventado la palabrita? Pudo haber sido el gobierno para justificar sus propuestas, pudo haber sido quienes eran los grupos que estaban pagados para ejecutar esto, que estamos hablando pues justamente de, no sé, de quién cuida la puerta ahí en el prostíbulo de Tijuana. Estamos hablando también de eso, el narcotráfico, o sea, todos esos. Y el tercero, pues no sé, las personas que pasaban por los aeropuertos, las mismas víctimas. Lo que tratamos de decir es, ahí podríamos elegir cualquiera de estas 3. Pero la pregunta que yo les hago realmente en ese momento es, ¿quién se beneficia de ella? Porque aquí tenemos un grupo que la ejecuta, o sea, realmente ejecuta, digamos, la prostitución. O sea, es este tema tan complicado. Hay un grupo que realiza todo el procedimiento, tiene el saber. Pero quien más dice esta palabra no son ellos, en realidad. No es como que los grupos armados o estos grupos digan todo el tiempo tráfico de personas, sino es una forma de nombrarlo desde el gobierno. Y esa parte es muy importante entenderla, porque si se la inventó el gobierno la palabra, también hay que ver qué relación tiene el gobierno con esto. Michael tiene la mano levantada. Michael, y yo continúo con la idea, ya casi andamos. Es una idea complicada, pero es parte de lo que explican en la necropolítica. Cuéntanos. Bueno, buenos días nuevamente. Es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque uno lo ve día a día. E inclusive desde Venezuela hasta Colombia y muchos países suramericanos se presenta eso. Se dice, a lo que pienso yo, le respeto la manera de pensar de todos los demás, eso se basa a muchas cosas, porque no hay algún tipo de tema o un ente gubernamental o nacional que erradique ese problema, porque se trata de personas, se utiliza para mucho. O sea, yo como migrante, ejemplo, yo hago el sacrificio, el esfuerzo y una manera más fácil poder ingresar a ese tipo de trata de personas, para obviamente beneficio mío por necesidad y obviamente el beneficio de las personas porque te van a explotar. Es un tema bastante tedioso y delicadísimo, pero el gobierno no le da mucha importancia. Ningún gobierno suramericano o norteamericano, vamos a decirlo así, le da importancia. En Latinoamérica no le da importancia a eso, porque el mismo gobierno, para mi pensar, se beneficia al mismo. Y wow, es bastante duro y cruel de que una madre soltera, por ejemplo, se ve en la necesidad de poder hacer vamos a decirlo así, dinero fácil, aunque hay muchas que no les gusta, pero lo hacen por necesidad. Y es un tema bastante tedioso y delicado, la verdad. Sí, y muchas gracias. Realmente lo que dice el compañero lo dice acertado, claro y directo. Se lo agradecemos. Trataremos justamente de que estos temas que duelen tanto, pues poder llevarlos hacia para no caer en la locura, hacia el arte, ¿no? Siempre. Entonces, claro, este tema es complicado. Y yo creo que sí, el compañero Michael menciona muy bien cómo se benefician, digamos, estos 3 grupos dentro del mismo proceso. O sea, está quien tiene que migrar por obligación, por necesidad o por decisión, y en ese proceso, pues más, no pondremos como un beneficio, pero lo pondremos como un proceso que a veces no se decide, pero que se tiene una decisión, o sea, que se tiene, ¿cómo se dice? Ahí hay como una suerte echada.
puede que le vaya bien, puede que le vaya mal, y eso también es algo que se le reconoce, que tiene su convicción para sobrevivir. En la necropolítica le llaman los muertos en vida, o sea, se resisten a morir, no quieren morir. Por todas las circunstancias hay que reconocerles que se resisten a morir, aun cuando puedan ser súper maltratados, puedan vivir de las peores experiencias. Hay algo positivo que es que se resisten a morir. Y eso siempre es un motor fundamental de vida. Bien, entonces volviendo al tema, creo que Michael lo dice muy bien y dice, bueno, ahí están las personas que se resisten a morir, entonces también hacen parte del proceso y algo obtendrán, bueno o malo, pero algo les marca el proceso. Luego también está quien lo ejecuta, que es súper peligrosísimo, o sea, son quienes realmente tienen ahí la presencia, pero también está el gobierno, y el gobierno al no completar la tarea de justamente no solamente prevenir, sino que esto no pase, está incumpliendo, pues su labor es que estemos bien, ¿no? Sea cual sea el gobierno, el venezolano, el colombiano, el de Panamá, estoy hablando de la ruta. Ahorita vamos a hablar justamente de la ruta, porque esta pregunta que les hice es muy interesante cuando uno dice, bueno, ¿cuándo se inventaron la palabra? Bueno, cuando tal vez los flujos de personas en las fronteras se volvieron, como les decía, securitarios. Vimos eso en una de las clases y dijimos, cuando se considera que las personas, el mayor problema de que estos grupos existan y sean así de violentos es porque se consideró que el tratamiento a las personas que iban por el mismo camino que otros tipos de objetos, elementos, mercancías y productos que eran de alguna manera considerados ilegales, y por eso la relación, por eso a los migrantes nos creen ilegales, porque se nos trata y se nos da una solución similar a la que se le da a las drogas y a las armas. Entonces nos ven como objetos. Eso es borderline. Nuestro borderline es: ustedes no son completamente humanos, porque como ustedes realizan un recorrido, sea por tierra, armas, los llevan en la piel, en los tatuajes, son peligrosos. Eso es muy importante, porque entonces estamos hablando de que hay un discurso desde lo institucional que se implantó con la securitización de darle un manejo similar a todo lo que iba por la misma ruta. Y por eso es que hay que maltratar a los migrantes también. O sea, esto se construyó bajo una teoría de securitización que tiene que ver con antes de las Torres Gemelas, o sea, esto también de lo que ya hemos hablado. Pero su consecuencia es que hay grupos en el gobierno que saben que existen grupos necropolíticos y dicen, es la mejor manera de gestionar el asunto. O sea, no nos metamos ahí. Eso sería como la biopolítica. Pero la necropolítica lo que dice es, impulsemos un poco que no entren estas personas. ¿Cómo se hace? Poniendo armas en la frontera. Ya si las armas matan a civiles, ya si las armas hacen destrozos, pues no fue nuestra culpa. Nosotros solo hicimos morir, pero dejamos vivir quien podía financiar la seguridad para no morir en ese contexto. Y eso es gravísimo, porque entonces estamos hablando de que el estado de bienestar dejó de proteger a su comunidad para hacerlos vivir, sino que empezó a financiar políticas que generaban violencia en esos espacios, como fue la securitización, eso está comprobado, y que por congruente fortalecieron a estos actores que empezaron a tener mayor control sobre el cuerpo. Y así se fueron de la mano. Michael. Hay algo que hay que recalcar también importante. Todos los gobiernos de Latinoamérica o el mundo se benefician de la población migrante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a nivel internacional hay muchas ONG que apoyan exorbitantemente, o sea, una cantidad de dinero para el apoyo, pero ¿qué pasa? Que nos ven como utilidad, pero nos restringen en muchas partes. Yo siendo venezolano, ¿ok? En muchas partes del mundo dicen, venezolano no va a entrar. Y más que todo en la salud. ¿Por qué? La salud en Colombia es muy buena, sí, muy buena. ¿Que hace falta una que otra cosa para impulsar y seguir prosperando en la salud? Sí, pero es uno de los pocos países suramericanos que le dan importancia a la salud. ¿Por qué? Porque en momentos de regularización. En Perú, lastimosamente, hay muchas personas que discriminan mucho por ser migrante, por ser venezolano o inclusive de X índole, porque siendo colombiano le dicen él tiene droga. Y es algo estúpido e ignorante. Pero los mismos gobiernos se alimentan de nosotros mismos por esos subsidios, ese dinero que le dan las ONG a nivel internacional, la OMS y demás,
pero no nos apoyan a nosotros directamente o indirectamente, sino te apoyo un momentico y ya. Y es un proceso o una conversación un tema hay que hablarlo, porque en la unión está la fuerza. Porque si yo tengo un caso prioritario, lo puedo diferenciar para que la persona disfrute de sus deberes y sus derechos, que sean cumplidos, no es decirlo por decirlo. Sí, muchas gracias. O sea, compañero, creo que el ejemplo de la salud es esencial, lo pondremos en la neverita, porque creo que eso nos cruza, o sea, también para que se van los migrantes a otros lados, o sea, a Estados Unidos, los mexicanos, por ejemplo, también por la salud, por el trabajo. Eso es muy importante porque yo en persona he estado en estos lugares y vamos a hablar ya del Darien, porque también quiero aprovechar este momento. Tenemos una inspiración buenísima en este momento. Y yo he estado en el Darien y es increíble cómo en el mismo espacio confluyen estos tres actores. O sea, estos tres actores ya conviven en estos espacios de borderlines. No es que el Estado no diga, no, pues tengo que decirle que no a los que maltratan a las mujeres y la trata de personas, ¿no? No, ellos tienen que estar ahí dando un paliativo, algo que aminore el dolor. El Estado ya está en eso y la sociedad civil internacional, por eso le llamamos la industria humanitaria, porque nos ven como cifras y como algo que pueden presentar a sus informes, pero no resuelven el problema porque el problema es demasiado grande, dicen, demasiado grande. Bueno, la necropolítica, y ahora sí concluyendo el libro de Achille Mbembe, aquí les acaba de resumir uno de los mejores libros que se ha escrito, pero que es muy difícil de entender y que pasó ya de moda y realmente ya también está desactualizado, es que existe un gobierno privado transnacional. Él va a concluir la necropolítica diciendo, esta es un concepto compuesto de 3 palabras, cada vez más palabras, y que en sí, como les digo, está desactualizado. Esto no podemos decir, es lo que está pasando hoy en día, pero es interesante llegar a esta conclusión, porque lo que va a decir es, esto que pasa en África, en Camerún, y que pasa también en Argelia y en Nigeria y en todo el mundo, es que hay grupos armados que no obedecen al mismo gobierno, sino que obedecen a otros grupos fuera del gobierno, en otros países, y que extraen los recursos. Que eso es algo que hemos escuchado mucho, que parece como una conspiración, pero él como académico lo sustenta y sí dice, no, es que la imposición de militares y la imposición de seguridad de otros países y tal. Bueno, en el Darien, en Panamá, pasa justamente eso. En las bases militares de otros países, pero al mismo tiempo también en entrenamiento. Bueno, eso es un ejemplo. ¿Qué pasa? Que en estos espacios donde confluyen estos 3 grupos, no podemos descartar que haya un gobierno privado transnacional. No podemos descartar que el mismo grupo que hace esta trata de personas no obedezca a intereses de otros países. No se puede, o sea, ya no hay forma porque todo esto financieramente está interconectado de muchas maneras. Y eso es lo que sustenta Achille Mbembe. Dice, cuidado porque pues los recursos no solamente me refiero a lo que pasó aquí en África con el oro, me refiero también a los seres vivos, me refiero también a nuestros cuerpos. Él siempre va a decir nuestros cuerpos son tal vez lo más valioso que tengamos, y justamente nos los están extrayendo a través de estas amenazas y estas violencias extremas, el capitalismo gore. Y lo va a decir también Sabe Valencia, y lo va a decir todo un grupo muy interesante de personas que lo que va a decir es eso, es ¿qué está pasando en la frontera? Está pasando que hay un gobierno privado transnacional, por así decirlo, pongo el otro nombre, o sea, pues ahí pasa algo que no podemos como de toda manera hoy decir, y eso es lo que controla los cuerpos, eso es lo que determina, o sea, realmente esa suma entre las 3 poblaciones que dijimos ahorita, es lo que determina qué cuerpos pasan y qué cuerpos no pasan, un poco el chance y las ganas de sobrevivir de la persona, que puede ser casi el héroe y el Rambo, y no sé cómo lo logra, porque he encontrado casos que digo como, no, esto fue porque esta persona quería, y fue una cosa durísima para ella, pero también es como, también es porque en esa época justamente eso es lo que ejecutaban en la necropolítica, pues necesitaban gente, y también el gobierno, algo por el estilo, necesitaban alguien que fuera a cultivar allá fresas a Estados Unidos, o sea, como que confluyen, pero quienes más se benefician en realidad justamente son los que inventaron la palabra, porque al inventar la palabra, como dice Michael, justifican una forma de tratar el problema y de resolverlo, sin nosotras las personas migrantes, sin consultarnos a nosotras las personas migrantes. Esta también es uno de los grandes aprendizajes de la necropolítica. Pues a ellos hay que arriarlos, hay que llevarlos de un lado a otro. Entonces, en estos espacios que yo les digo que en el Darien
están ahí pagando en dólares, está justamente OIM, está también los lancheros que mueven las lanchas, que pues, obviamente los que viven en el territorio son los que más sufren la violencia, y al mismo tiempo está Estados Unidos y Donald Trump recibiendo la mano de obra de fuerza barata y deportándola cuando se le antoja, cuando lo necesita para justificar justamente más securitización. Entonces, todo esto está relacionado y el Darién es un punto clave. Ahorita vamos para allá, pero Dolane tiene la mano levantada, porque creo que ya Sí, acabamos la sí, sesión. dos temas. Uno, que Edison comentó algo y me gustaría que lo puedas como ampliar, está ahí, dice, acerca de lo que dije yo, la biopolítica no desaparece, sigue operando al interior del territorio, optimizando y protegiendo a la población válida. Pero en los bordes emerge una lógica de necropolítica que administra la exposición a riesgo. Ahí me gustaría de tu lado una ampliación, no sé si también Edison quiera hablar y tú también, Antonio. Y luego tengo otro tema, es en el ejemplo de aquí en el Parque Nacional, ¿no? Que cercaron de repente el parque, ¿no? Entonces ya no se puede pasar de repente, no, sino que fue precisamente después de que estuvieron esta comunidad en el parque, ya la acercaron y dejaron las vallas ahí, ¿no? Y lo mismo pasa en el ejemplo de Cartagena. Entonces, eh, colocaron unas vallas para evitar que pasara el mismo ciudadano, ¿no? Y que solamente esté el turista. Y en estos dos ejemplos quiero preguntarte si ahí lo de la valla es un ejemplo de necropolítica. Bueno, son esos dos temas, con lo que comentó Edison y esto del ejemplo de las vallas. Listo, yo creo que es interesante porque creo que estamos encontrando justamente como espacios grises. No necesariamente la gente tiene que morirse para que haya necropolítica. O sea, puede haber amenazas, puede haber heridas, puede haber tortura. La necropolítica es el encuentro cercano con la muerte, constantemente, todo el tiempo, propiciado por los actores más poderosos hoy. En estos dos casos, como tal, en el grupo en Vera ha habido asesinatos, ha habido muertes, ha habido hasta bebés muertos por falta de condiciones dignas. Y no se le puede atribuir directamente al gobierno estas muertes, pero sí a un sistema que administra la muerte, que administra que ellos no tengan su territorio allá y que todo está concatenado. Entonces, si escarbamos profundamente, vamos a encontrar, sí, ejemplos de necropolítica. El asunto de las fronteras, y como dice Edison, es la exposición al riesgo. O sea, ese riesgo de, si tú vienes aquí a esta valla en el Parque Nacional y hubiera alguien en la noche que dijera, si usted no se va en 10 minutos, lo casco, eso es necropolítica. Eso es necropolítica. O sea, cuando alguien dice, voy a lastimar tu cuerpo para lograr que haya orden en este lugar. Y esto sí lo hay, o sea, sí ha habido ese tipo de ejemplos, pero claro, la necropolítica siempre trata de explicar todo de manera muy dramática y decir, no, es que esto es asesinatos como los 72 migrantes en San Fernando, que vienen en un camión, ellos tratan con todas sus ganas de pasar, de repente llega el narco y dice, no, necesitamos unos migrantes, matan a todos y dejan los zapatos. Pues quedan un montón de zapatos regados y los cuerpos y se vuelve un icono. Eso es como la máxima expresión morbo de la necropolítica. Y listo, esos son como ejemplos, que la verdad yo no quisiera como tocar porque me quiero ir directamente a nuestro ejemplo. Aquí existe el mejor ejemplo de necropolítica en Colombia y fue construido recientemente, diría yo. Entonces, la tercera pregunta y última, voy a poner aquí todas las preguntas, pero ahí está la tercera pregunta, voy a ponerlas en la neverita, porque creo que son unas preguntas que son inconclusas, aún no tenemos una respuesta como tal. Que puedan darle certeza de qué pasó en Colombia, es demasiado pronto también. Ah, no, ¿qué pasó en Colombia? Pues es lo que estamos haciendo hoy en día. O sea, hoy en día, con explicaciones de otras latitudes y nuestras propias explicaciones, como por ejemplo, feminicidio, que también es parte de la necropolítica y fue inventado aquí. Feminicidio es una palabra que se inventó en Colombia, por así decirlo, ya existía, pero pues se conceptualizó, sería la palabra. Tenemos entonces un terreno donde podemos estudiar la necropolítica en Colombia y eso es el Darién. No sé si ustedes conocen, o sea, han escuchado el Darién, del tenebroso Darién, del peligroso Darién, que es incruzable, que está cercado con vallas de púas, que hay cocodrilos,
que la gente no sale de ahí con vida. No sé si han escuchado eso alguna vez en sus vidas. Alguien puede levantar la manito, no tienen que decir nada, solo saber si han escuchado la palabra Darien, que me gustaría. Si pueden levantar la manito, cualquier persona. Si no, listo. Miguel ha escuchado la palabra Darien. Seguramente, pues sí, es que es una palabra que se sabe. Liliana ha escuchado la palabra, Edison ha escuchado la palabra Darien. O sea, es una palabra que justamente se menciona mucho en las noticias. Pero la pregunta que yo les hago, y es una pregunta que para mí es importante, es: ¿crees que el Darien antes de la palabra tráfico de personas era peligroso? O sea, estamos juntando lo anterior, que dijimos, no, es que antes la palabra no existía y la hicieron existir para controlar los cuerpos. Antes de eso, uno diría, es que claro, no existían grupos armados. Yo diría, yo creo que sí, pero no, pues no estaban financiados, no escuchaban música mexicana, y bueno, 10.000 cosas. Pero, al mismo tiempo, yo lo que les pregunto es, ¿los cuerpos han pasado por el Darien? Y creo que en estas sesiones lo hemos dicho, sí, o sea, en el Darien han pasado cuerpos desde hace miles de años. O sea, han pasado caminando. Porque eso era antes el proceso. Y no era peligroso porque pues en realidad, pues si hay cocodrilos, si hay zancudos, sí se puede uno morir, pero también uno se puede morir en la reserva del bosque más cercano que uno tiene acá. También hay animales, o sea, porque vivimos en una zona donde pues eso también hay. O sea, si te dicen que hay cocodrilos, bueno, cocodrilos también hay en Barranquilla, cocodrilos, o sea, si fuera por los cocodrilos todo sería muy peligroso, muy peligroso. O sea, también en Estados Unidos hay cocodrilos. Y los volvieron un símbolo de valentía y un símbolo de los humedales, vamos a cruzar en esquí. No, el Darien en como tal es más que peligroso, es una zona en disputa, es una zona necropolítica, es un borderline, y lo crearon como borderline, es como Tijuana. Así como acabamos de escuchar un video con tantas palabras tan amarillistas, podríamos escuchar un video con palabras amarillistas del Darien. Por ahí cruza la gente, y como por ahí cruza la gente, hay que tratarlos como si fueran mercancía. Pero esta mercancía hay que hacerla también pasar como algo peligroso. Entonces solamente ciertas personas pueden controlar ese proceso, y la población no debe ir para allá. No, es más, la gente que vive allá, porque allá hay pueblos, o sea, dentro del Darien hay comunidades enteras que llevan años sin que los visiten la institución, porque es muy peligroso ir para allá. Peligroso también es aquí en Sumapaz. O sea, en conflicto hay en varias partes del mundo, y no por eso el gobierno se tiene que echar para atrás. O sea, el asunto allí es que cuando se creó la palabra, el Darien se volvió esta zona de conflicto, por así decirlo, de disputa necropolítica, y se crearon laboratorios necropolíticos en el Darien. Y no quisiera mencionar mucho esto acá, pero bueno, entonces todo. Pero eso pasaba ya antes en Bogotá. Ese proceso tan horrible empezó realmente en las zonas donde había un alto necesidad, había pobreza, había violencia, había corrupción de altos mandos. O sea, lo que trato de decir es, yo tengo ejemplos donde justamente quien te extorsiona es la misma autoridad, y eso no nació en el Darien. Eso no es el día a día en el Darien, eso es el día a día en otras comunidades que han exportado eso. Y eso es el clásico ejemplo de la gente que fue a Los Ángeles. Los Ángeles fue una comunidad que tenía mucha violencia porque tenía mucha desigualdad. La desigualdad es lo que causa la necropolítica, y luego cuando avientan a esa gente y la deportan de sus comunidades, eso se va movilizando, porque eso pasa. O sea, eso pasa con lo que le decía del chamito que ve violencia y la replica. El asunto es eso, que el Darien empezó a haber mucha violencia por quienes controlaban los cuerpos, porque era un negociazo controlar los cuerpos ahí. Esa era la entrada para pasar hacia arriba. Y entonces el Darien ahora vive estos procesos tan fuertes. Si la palabra no fuera trata de personas y tráfico de migrantes, el dinero no se movería como se mueve para allá, y podrían ser otros procesos que ya existían o que podemos hacer existir y que ya están pasando. Y yo les digo, es muy bonito porque tenemos que irnos de esta sesión pensando, uy, no, esto está dificilísimo, o sea, ahora hay que saber controlar los cuerpos, y yo no sabía que la necropolítica, no. Hay procesos donde ir al Darien es muy bonito porque la comunidad pues tienen unas prácticas de frontera
diferentes a las de Borderline, donde como no hay ninguna autoridad, han sabido ser su propia autoridad. Y cruzan la frontera, Colombia-Panamá, todos los días. Cruzan la frontera. Y cuando lo hacen, te aplauden y te felicitan por cruzar. En vez de controlar el cuerpo y de hacer de manera restrictiva, detenerlo, lo impulsan. Les dicen, vénganse para acá, que de este lado hay fiesta, que de este lado queremos su presencia, nos alegra verte. Porque han entendido justamente esta dinámica de la única manera de contrarrestar la forma en la que la frontera está siendo controlada es crear una frontera parecida a la frontera natural que existía antes, que era una montaña, y era como, qué lindo subir la montaña y bajarla, del otro lado hay algo bonito que ver. Eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, pero creo que es importante que ustedes lo tengan presente, que el necropoder y en la necropolítica cambió el Darién, y que ahorita actualmente los migrantes estamos yendo al Darién y nos estamos también quedando en comunidades migrantes allá, y que posiblemente cuando la compañera nos dice Darién al Quibdó, yo digo claro que sí, porque toda esa zona sabe hacer todo esto que les comento, y yo la verdad lo aprecio muchísimo, me gusta mucho. Pero antes de hacer eso necesitamos hacer esta tarea de qué estamos hablando y qué queremos decir cuando estemos allá. Y esto es parte de lo que queremos decir. Queremos decirles, no vamos a reforzar las prácticas de miedo, no vamos a revictimizar. La idea es que podamos crear espacios de reflexión y de sanación para hablar de estos temas, y que podamos hacer videos, como lo que hemos dicho, y creo que es algo que luego vamos a decirles en el grupo. Queremos que ustedes nos relaten cómo es allá y qué prácticas tienen allá frente a estos discursos tan violentos en los que vivimos, para poder hacer una acción colectiva que refleje lo que somos y queremos ser de manera mucho más amable, mucho más bonita, mucho más bella y hermosa, y que nadie lo pueda negar, porque no nos pueden seguir diciendo que el Darién es peligroso. Entonces yo le doy la palabra a Dolani y estamos aquí escuchándoles para cualquier pregunta que tengan de esta sesión, que fue tan valiosa, porque créanme que hablar de este tema es muy importante. Un abrazo. Díganme. Pues bueno, entonces queremos abrir el micrófono para cerrar. ¿Qué se llevan del tema de hoy? Entonces, si pueden abrir el micrófono, genial. Si no, escríbanlo para escuchar también las voces de Iliana, las voces de Miguel y la voz de Elena, Esteban, que también anda por ahí, que no se le ve la cámara. ¿Qué se llevan de este tema? Iliana. Hola, pues muchas gracias por el resumen. Como ya decía Antonio, es muy difícil ¿Aló? explicar y... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Esteban. Está hablando Iliana y luego tú. ¿Listo? Bueno, tranquila, me gustaría agregar un par de cositas, Y pero luego qué pena Miguel se va acá, pero primero va Iliana, Sí, Esteban. Esteban, sí nos escucha, Esteban, que primero. Correcto. Primero Iliana, luego Primero. Esteban, luego Miguel. Ajá. Continúa y yo hablo después. Sí, Gracias. listo, muchas gracias, Esteban, Agregar un gracias. par de cosas. Rápido, Esteban, muchas gracias. Y nada más, creo que es muy importante poner la diferencia entre el concepto de trata y tráfico. Ahorita estaba buscando algunas definiciones y para el glosario que se está construyendo, ahí se las dejo en el chat. Y ya, adelante, que siga el compañero. Listo. Bueno, gracias, Esteban. Listo, bueno, primero que todo los felicito. No pude estar, estuve escuchando también el otro foro de la memoria, del Centro de Memoria Histórica, que también estuvo muy interesante. Entonces estaba en 2 computadores pendientes, pero este tema que trabajaron ustedes, los felicito, estuvo muy interesante. Hablaron sobre Tijuana. He estado un par de veces, 3 veces por ahí en Tijuana, que a veces venía cuando vivía en Los Ángeles y cuando vivía en San Francisco. Es un sitio un fenómeno muy interesante. También lo del tema del Darién se me hace muy interesante, porque de hecho leí hace unos meses el CINED publicó un texto sobre el Clan del Golfo, de cómo controlan ellos ahí también toda esa zona del Darién, pero eso también tiene otros antecedentes históricos que vienen desde la creación del paramilitarismo en Colombia, y creo que fue una de las zonas
Es decir, el paramilitarismo en Colombia se crea aquí en el Magdalena Medio y también ahí hay una valla donde dice, está tocando usted el Magdalena Medio donde se conforma el paramilitarismo y la parte ultraderecha de Colombia, cuando tú atravesabas el Magdalena Medio ahí por la Horada, ¿no? Pero voy a esto porque después del paramilitarismo que se forma en el Magdalena Medio, pasa y se extiende el paramilitarismo y después de eso llegan a esa Urabá precisamente porque ahí fue la zona, digamos, de bananera del sindicalismo colombiano, del campesinado colombiano, donde se crearon unos sindicatos. Ahí tengo un libro precisamente sobre el Urabá, muy interesante, y cómo fue una zona de disputa y se lo tomaron los paramilitares, hicieron las grandes masacres y desde entonces por ahí salía todo el banano y el paramilitarismo lo utilizó mucho para el tráfico de drogas. Creo que hasta hoy en día, estamos hablando desde a finales de los 70, comienzos de los 80, y creo que hasta hoy en día todavía, según este texto del CINEP que lo acabo de leer hace unas par de meses precisamente, es un territorio del clan del Golfo y por ahí exportan todo eso que tú mencionas, Tony, sobre droga, tráfico de gente, cualquier cosa y muchas cosas se hablan ahí, minería ilegal y todo eso. Entonces los quiero felicitar estuve esporádicamente participando porque estuve en el otro, pero los felicito por el tema de hoy, muchas gracias y de pronto más adelante podemos reconstruir otras cositas interesantes que me gustaría agregar también. Muy amables. Gracias, Esteban. Le damos entonces ahora Gracias, sí la palabra Esteban. a Iliana. ¿Quieres continuar Y qué, o, qué chido que o estés en sería Miguel? Tijuana, porque también estar en Tijuana es como estar en el Darién. No, no, Hay no, que Estuvo, dijo que estuvo. la dejé sí, sí. arriba. No, perdón. Listo, Dolari. Dale, entonces Miguel, Hola, aportes. hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la jornada de hoy. Elegante, bastante aprendizaje. Les decía, muchas gracias, Toño, por esa contextualización para un tema tan denso como la necropolítica, de una forma creo que muy mediable. Así que chimba el ejercicio, se aprenden los métodos. Gracias. Y me deja patinando ideas importantes. Creo que se va tejiendo también un hilo narrador de cómo se entienden de pronto el fenómeno migratorio ahorita en este tiempo, en esta epocal, como tan cyberpunk. Em, que venía, por ejemplo, de la sesión anterior, cuando hablábamos como de la diáspora y los estudios o las formas teóricas de comprender la migración, iba quedando una reflexión sobre esa herida colonial o esa herida de frontera que tenemos y que nos queda como en, en la experiencia migratoria. Y hoy con esto de la necropolítica y el capitalismo gore, ahorita como patinando la idea, era como una etapa performática para hacer como catarsis, leer el momento de la herida, porque el borderline, la frontera, nos remarca eso, vivir también en la frontera, en el margen, donde todo es posible, nada es posible, todas las fuerzas represivas de control como la necropolítica están presentes, mas no siempre son visibles o decibles o manifestarse en función de. Entonces, como que hacerlo, y Toño también señalaba que como es tan denso y como pensar 24/7 en lente necropolítico afecta la salud mental, psicosomáticamente nuestro cuerpo se hiere y se marca, entonces ya no es porque nos estén golpeando las fuerzas directas de la necropolítica, sino que están impactando en nuestro subconsciente o en nuestra mente, seteándonos y haciéndonos perder de pronto la belleza de la vida por estar pendientes en las formas de la muerte. Y ahí invitabas a como una reflexión de sanación colectiva. Entonces, por eso decía como que, bueno, quizá en nuestro proceso o en las sesiones, aquí de pronto un ejercicio como de proyección de cómo sería un taller replicando un poco la experiencia de la escuelita
de la ruta migrante para esas transiciones. Entonces uno, pues sí, primero para generar la empatía o despertar la identificación del fenómeno de diáspora, pues uno habla de la herida que es salir de haber sido atravesado por la frontera y reconocerse, tintan. Entonces ahí uno queda como con un golpecito, una sensación de dolor que de pronto esta visualización como poética, performática, artística de la necropolítica, como para entender la necropolítica, permitía hacer una catarsis visual, emocional, para transitar hacia la reflexión de ya superar y cerrar ese dolor de pronto y pasar a una posición de posibilidad, de potencia, de agencia, de visualización e identificación, que siento que es como lo que me ha venido pasando con la escuelita, así que chimba, gracias por despertar eso. La re buena. Muchas gracias, compañero. O sea, ahorita rescato muchas cosas de lo que nos mencionaste. Michael tiene la mano levantada y para priorizar el tiempo de la persona, pues yo se la doy. Pero muchas gracias, compañero Miguel. La verdad es un gusto. La verdad, muchas gracias por toda la información. A pesar de que se tocaron muchas fibras, pero literal, uno siempre tiene que buscar lo bueno de todo. Es un buen análisis, no sabía ese tipo de conceptos en lo particular, pero sí sabía como que dice lo que uno ve día a día. Pero es algo de reflexión porque sí se puede como que cambiar la cosa, o sea, es un tema importante, ¿verdad? Que son pocas las personas que lo asimilan o lo entienden a su manera, pero es algo muy formal entenderlo y poder tener algún eje educativo, informativo para reaccionar de la mejor manera. Es un análisis muy importante y espero y aspiro que este tema se coloque mucho más a fondo para que nos puedan instruir mucho más, porque me siento 100% satisfecho por toda esta información que construye algo favorable, siendo yo, aparte de migrante, regular, como líder comunitario, para uno poder dar una buena información a toda la población, indiferentemente del tipo de nacionalidad que tenga. Muchas gracias, compañero Michael, de verdad agradecido porque yo venía con esa intención, justamente pues ya este tema yo lo he tocado ya en diferentes espacios, pero cuando se trata de hablarlo entre personas migrantes, yo digo no, esto es para que justamente podamos transmitir el mensaje y sepamos que no estamos solas. Comentarles que yo también en esta sesión ya sabía que por el tiempo no iba a poder, pero quería empezar que hiciéramos un ejercicio, lo voy a dejar yo creo que en la semana para que lo vayamos reflexionando, y es bueno, bajo estas circunstancias, cómo actuamos, a dónde vamos y en quién confiamos, porque lo que les acabo de decir, pues sí es como una lectura del panorama, pero aún no nos hemos puesto de acuerdo o no hemos hablado en las diferentes estrategias que existen, sin importar el país, para hacer la ruta, así le llamo yo, una ruta de acceso a los derechos, le decimos mucho en las organizaciones. Entonces yo ya venía pensando, uy no, yo pensaba 10 minutos del tema y vámonos directo al ejercicio práctico, pero creo que quedará para la siguiente sesión. La verdad la tengo muy presente porque ya quiero también consolidar rutas de acceso a derechos para personas de Venezuela, para personas que están en Estados Unidos, personas que están en Chile, las necesitamos, creo que ya, y también ya va siendo hora de que la escuela en la siguiente fase, que es la que estamos, podamos reunir esas estrategias que sé que ya contamos muchas personas con ellas y podamos visibilizarlas, que también es importante. Entonces ponerles esas palabras y decir, ah, mira, con esto y aquello podemos justamente negociar, interlocutar, gestionar, operativizar con el Estado, con los grupos que haya, de tal manera que podamos de alguna manera mejorar nuestras condiciones, que también esa es la idea. Pero vamos pasito a pasito, que esto es un camino largo por recorrer. Compañera Dolani, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, ¿Qué te llevas tú de la sesión hoy? no, anuncios parroquiales. 3, 1. Por favor, llenen su asistencia del día de hoy y también llenen el formulario con las preguntas del tema del día. Ese es el primer punto. Segundo, el siguiente sábado va a ocurrir una sesión de práctica que les estaremos avisando en la semana a dónde va a ser en la ciudad de Bogotá. Eso quiere decir que las personas que están en otros países o en otras ciudades de Colombia, es importante que nos compartan en un video cuál es ese grupo, ese colectivo, ese lugar que ustedes conocen que trabajan con población migrante y vulnerabilizada, o si ustedes mismos ya vienen trabajando en algo, pues nos puedan mostrar, mire, venimos trabajando en este tema con estas personas, porque queremos también conocer
qué otros espacios hay creativos que atienden estos temas, ¿no? Entonces, es el segundo anuncio parroquial. Y el tercer anuncio parroquial es que ya el siguiente mes de mayo vamos a empezar a arrancar con sus ideas le pusimos sus iniciativas sociales, ¿no? Entonces, la idea es que vayan pensando qué quieren hacer, con quiénes lo quieren hacer, porque vamos a tener sesiones a partir de mayo de concretar esa idea que ya tienen. La persona que está en Chile quiere hacer algo en Chile, la persona que está en Quibdó que quiere hacer algo en Quibdó con ciertas personas y así sucesivamente para que tengamos estas iniciativas ya planeadas y se puedan entonces implementar más adelante, ¿no? Pero por lo pronto vayan pensando qué quieren trabajar, con quiénes lo quieren trabajar, ¿no? Eso lo vamos a hacer a partir de mayo. Por lo pronto nos queda más sesiones de práctica pendiente de sus videos y ya, eso por mi lado. Antonio, ¿tú? Me encanta que les encante. La verdad que yo muy feliz, pues realmente hemos sostenido muy buenos encuentros y si se dan cuenta, estamos, pues los que somos, tal cual. Entonces, y vamos a seguir así, o sea, dejamos la grabación del espacio en YouTube. Si ustedes quieren seguir en YouTube, estamos haciendo bastantes cosas interesantes. Ahorita les muestro cómo quedó por ahora la postal, como reflexión del día de hoy. Ya ven que nosotros usamos mucho los medios, entonces aquí les muestro la postal por ahora, pero si tienen cualquier imagen, cualquier mensaje, recuerden que nosotros le leemos en todas partes y en todo momento. Entonces, si ustedes gustan dejarnos un mensajito por el grupo, o ahorita también avisamos al resto del grupo que si quieren mandarnos algo, ¿no? Aquí está, pueden ver la postal por ahora. Toño, hablando de postales, imágenes, pues prendamos la camarita para la foto También. colectiva de la sesión. Quien pueda y quiera puede prender su camarita y la idea es que pues estas sesiones se repliquen en otros territorios, es lo que vamos a hacer. Entonces ahí mismo en la postal ya pusimos, no tenemos que mandar ese kit migrante cuanto antes. Bueno, nosotros hemos querido mandar unos cartelitos, unas postales, mandar un poquito de todo a todas partes. Claro que va a ser Toño, un ¿puedes reto. dejar de compartir pantalla Sí. para tomar la foto? Sí. Y sí, eso ya, gracias. Bueno, pues aquí yo la voy tomando. No sé si Elena y Maker quieren encender su cámara. Yo voy tomando por lo pronto. Yo ya tomé la foto. Muchas gracias. Quien quiera, ya puede apagarla. Eh, y, y ya, y si quieres tú, Antonio, puedes un momentico nada más compartir pantalla del video del video poema, nada más para tomar también una fotico. Y bueno, eso sería todo por el momento. Las personas que ya desean retirarse, como siempre, abran la puerta y vayan saliéndose, que nosotros nos vamos a quedar aquí sosteniendo la puerta. Gracias, buen fin de semana. Gracias, cuídense. Chao, gracias, feliz día. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Muy buena, Miguel. bacana Toño, sesión. gracias a ti. Puedes compartir. Eso, quiero tomar una fotico ahí. Ahí que se vean. Ese, que diga biopoemario y tal. Eso. Esteban, gracias. Nos estamos hablando. Sí, creo que tenía una portada que decía capitalismo World, creo que decía el principio por ahí. Al final tenía la imagen. Esa puede ser. El border. Listo. Bueno, pues Michael sigue, espero que estés almorzando sabroso, Michael. Desconectamos entonces la llamada. Nos hablamos eso. Ah, no, Michael ya sé. Bueno, No, no, Toño, no, cuenta. tranquila, muchas gracias. Lo que pasa es que estoy también trabajando, entonces estoy haciendo muchas cosas. Muchas gracias a ti. De igual manera, vamos a organizar bien lo que habíamos conversado al interno. Lo que pasa es que, te comento,
Yo trabajo con MasterChef, soy líder comunitario, tenía a mi papá, ya llegó a Venezuela, entonces me ocupé demasiado y no se pudo gestionar lo que yo deseo. No te preocupes, ya que estoy conformando una actividad cerca de mi barrio con varias ONG, donde yo voy a buscar toda la logística y yo de mi parte voy a hacer una sopa para la comunidad y para todas las personas que estén prestando el servicio, ¿ok? Eso va a ser a mediados de entre el 20 por ahí, 20 de mayo aproximadamente. Déjame movilizarme, gestionar y yo te confirmo el día exacto y las organizaciones que van a estar presentes. ¿Listo? Ojalá sea un sábado para que caigamos toda la bola, ¿sí o no, No, Antonio? Y claro, si un no, sábado va a ser, un Antonio y yo sábado va a vamos. ser. No te preocupes, un sábado va a ser. Lo que pasa es que me Ay, qué exigen que chévere. sea un viernes, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, no te preocupes. Dale, si no, pues sí, está chévere la iniciativa para que convocamos que sea una mayoría que esté un viernes, ¿cierto, Toño? Bueno, gracias, Michael, por tu No, atención y gracias a ti, seguimiento. estoy muy interesado. Dios te bendiga. Chao. Toño, antes de que te me vayas.